Buenos días, queridos amigos y amigas. Retomando el día de hoy nuestra reunión para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Recuerden días martes y jueves, 7:30 de la mañana. Retomando donde dejamos en nuestra reunión próxima anterior del mes de diciembre, habíamos quedado en el Salmo 106, incluso. Y veíamos allí un recorderis bastante claro y que sistemáticamente se refleja a lo largo de toda la palabra de Dios, y es la rebeldía de Israel, la rebeldía del pueblo de Dios, la rebeldía de los hijos de Dios. En otras palabras, nuestra rebeldía. Ocurre algo muy particular en todo esto, y es algo que hemos citado con alguna frecuencia a lo largo de este ministerio, y es el hecho de que la historia es cíclica, es decir, se repite una y otra y otra y otra vez. Pareciera una espiral que no termina nunca de cerrarse, un helicoide muy extraño allí, y es lo que nosotros normalmente vemos, es lo que nosotros normalmente percibimos de nuestro comportamiento hacia Dios. Es decir, Dios se muestra ante nosotros como un Dios grande, fuerte, poderoso, dador, cuidador, amador. Nosotros lo recibimos, nosotros rompemos el pacto, nosotros pecamos, nosotros nos volvemos idólatras, nosotros nos entorpecemos, nos enceguecemos, y Dios nos reprende, nos castiga, más sin embargo nos perdona, nos vuelve a dar una oportunidad, volvemos a creer en Él, volvemos a iniciar, y el ciclo se repite una y otra vez. Bueno, pues el Salmo 107, que es el salmo que nos ocupa el día de hoy, habla como si fuera una continuación precisamente de ese Salmo 106. Y es un salmo que nos habla de cómo Dios en su infinita misericordia nos libra de esa aflicción. Bienvenidos a nuestras reflexiones bíblicas. Padre, queremos agradecerte en este tiempo, hora y lugar. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por tu ley, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el Cordero, gracias por darnos el querer y el hacer. Gracias, Señor, por todo y por tanto. Clamamos, Padre, para que tu Espíritu venga a nosotros, aguza nuestros sentidos espirituales, abra nuestros ojos, nuestros oídos, podamos escuchar tu palabra, podamos ver tu misericordia, podamos convertirnos a través de un arrepentimiento genuino. Padre, ten misericordia de nosotros. Guíanos, oriéntanos. Te clamamos, Señor, por nuestros seres amados y aquellos que nos aman. Te clamamos por el mundo, por aquellos que aún no te conocen. Y cuanto más por aquellos que aún conociéndote, Señor, siguen actuando en tu contra. Ten misericordia de nosotros, Señor. No permitas que nuestro corazón sea endurecido, sino danos un corazón de carne, Padre. A ti, Señor, hemos orado y clamado en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy ocurre algo muy especial antes de empezar el Salmo 107. Y es que hoy arrancamos con el último de los 5 libros que conforman el texto de los Salmos. Quinto libro, Salmo 107. Alaba a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró
de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso y a excrepas con sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y la misericordia, las maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Sencillamente excepcional, espectacular. Y al que le caiga el guante, que se lo jairo. Qué tremendo. Solo 4 elementos tal vez para rescatar en todo este salmo de manera inmediata. Hay muchos más de 4, hay muchísimos. Cada versículo daría para un tremendo análisis. Pero nos limitaremos a las 4 ideas más relevantes del proceso. La primera es que el Salmo 106 y el Salmo 107 inician el Salmo exactamente
con el mismo versículo. ¿Se fijó en eso? Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no es la primera vez en los Salmos que aparece esta repetición. Encontramos esta frase en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, en Esdras, en otros 3 o 4 salmos, sin mencionar que también se ve en Jeremías. Interesante. Y no es una pregunta, no es una sugerencia, no es una sugestión, es una afirmación total. Una afirmación. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. 3 elementos, una afirmación. Y una afirmación con carácter impositivo. Alabad a Jehová. Una instrucción clara, contundente. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Fíjense, otro elemento que se repite unas 4 o 5 veces a lo largo de todo el Salmo 107. Y que lo deja uno como, allí donde empieza en el versículo 8 está la primera vez, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Ha oído el refrán de que Dios es Dios de todos? ¿O ha leído la parte bíblica que dice que el sol sale para buenos y para malos? Pues bien, aquí hay una rectificación de esa aseveración, de esa cita bíblica, de ese refrán. Y es que aún para los hijos de los hombres, los que no son hijos de Dios, sino de los hombres, aún para ellos hay maravillas. Imagínense la generosidad, la humildad, la fuerza, la misericordia de Dios. Y esto que encontramos allí en el versículo 8, como les decía, aparece unas 4, tal vez 5 veces a lo largo de, de los versículos de este Salmo 107. Está allí en el versículo 121, está en el 31, está en muchas partes de este Salmo 107. Es decir, la misericordia de Dios siempre va a estar allí, para con los buenos, para con los malos. El punto es, ay, entonces qué gracia, ¿no? Pues para eso soy malo y tengo también misericordia. Oh, sí, también va a tener misericordia, pero el punto es, va a tener salvación, va a ser rescatado el día del juicio. El punto es, ¿cómo queda su relación con Dios? ¿Cómo va a quedar su vínculo, su relación personal con Dios? Se va a deteriorar. Y si de pronto, en ese momento en que usted dice, no, igual voy a tener misericordia, no tengo problema. El problema es ese. El problema es si de pronto cuando usted está en esa posición, usted es llamado a rendir juicio. ¿Sí? No alcanzó la misericordia de Dios. Ah, pero que nadie es salvo por obras, que la Biblia... Oh, sí, eso es muy claro, nadie es salvo por obras. Las obras no salvan a nadie, pero sí condenan. Claramente está allí en la Biblia. Entonces, como usted no sabe a qué hora se va a ir,
ni qué día se va a ir, ni siquiera sabe cómo se va a ir de este mundo, y que es un riesgo demasiado alto. Usted irse peleado con Dios. ¿No creería que lo mejor es mantenerse bien con Dios? ¿No cree que lo mejor es permanecer siempre bajo la presencia y la guía de Dios? Me atrevería a juntar esto con Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desfallezcas, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de una situación, de una angustia, simplemente nos torcemos el camino? Buscamos atajos. Queremos las cosas ya, ahora y a nuestro gusto. Y lamentablemente las cosas no son ya, no son a nuestro gusto. Las cosas son en el tiempo de Dios y a la justicia de Dios. Y ahí la trascendencia del primer versículo. Dios es bueno. Y la palabra es muy clara. Para que veáis cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Usted quiere hacer su voluntad, que no es buena, no es agradable para otros, ni para Dios, y no es perfecta, o quiere hacer la voluntad de Dios. Recuerde que es un mandato. Sed perfectos como perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Muchas veces hemos tratado en este ministerio el punto de que nos entregamos o le entregamos parcialmente a Dios las cosas. ¿Recuerdan? Yo a Dios le entrego todo, le entrego, mira, pero las finanzas las manejo yo. ¿Ok? Yo a Dios le entrego todo, le entrego mi vida, pero la sexualidad sí la manejo yo, porque es que Dios, ¿qué va a saber de eso? Pues, que te olvidó que Dios la creó. Se te olvidó que Dios te creó. La palabra dice que para siempre la misericordia de Dios. Pero también dice que el día que nos vamos de aquí, si nosotros no lo hemos aceptado, si nosotros no nos hemos adherido a ese pacto de misericordia, entonces no estaremos bajo la gracia de Dios. Recuerde que bíblicamente hay dos opciones. Usted está bajo la ley o está bajo la gracia y la misericordia de Dios. Usted elige dónde quiere estar. Usted elige cómo va a estar. La palabra de Dios dice, no aplacéis entregaros a Dios. No dilatéis entregaros a Dios. Imagínense que a uno le llegue la muerte y uno pensando, no, a partir de mañana voy a iniciar. El principio de año tiene una particularidad. Todos el 1 de enero somos las personas más buenas de todo el universo. Todos somos buenos. Y voy a perder peso, y voy a dejar de decir palabras, y voy a dejar y va uno el 8 de enero y no, la misma lacra que fue el año pasado es uno. Exactamente. Porque no mantiene la fuerza de hacer el cambio. ¿Sabe por qué? Porque usted no es capaz y yo tampoco.
Como no somos capaces, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y la misericordia de Dios para implementarla. Usted elige, como le decía el policía al borracho, usted escoge cómo se quiere ir, por las buenas o por las malas, pero que se va, se va. Es un reto bien interesante que la palabra de Dios nos deja hoy en día. ¿Cómo queremos acercarnos a Dios? Por las buenas, bajo la gracia, bajo la misericordia de Él, o por las malas, como si fuéramos su gran adversario y enemigo. ¿Cómo nos queremos ir a encontrar con Dios? Y para el día de hoy, ¿qué piensan? ¿Va a esperar a mañana? ¿Va a esperar a que acabe enero? Porque ya enero se perdió. ¿O va a empezar ya? ¿Cómo se quiere acercar a Dios? ¿Cómo quiere encontrarse con Dios? La palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es Dios quien lo dice. Primera de Pedro, creo, dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. No aplace empezar a andar en las cosas de Dios.